Nuestro pastor inició una serie de estudios en relación al libro de los Hechos, ¿no es cierto? Hemos estado estudiando, ya el pastor ya ha avanzado los primeros 2 capítulos del libro de los Hechos, y a través de esa exposición nosotros hemos estado aprendiendo, y vamos a seguir aprendiendo hasta el fin del libro de los Hechos, sobre cómo se empezó a formar la iglesia, ¿ya? Sobre todo el desafío, ya sobre cómo Dios empezó a formar su iglesia, ¿ya? Entonces eso lo estamos estudiando junto con el pastor. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver algunas marcas o señales de lo que es una iglesia verdaderamente sana, ¿ya? Hay varias señales, hay varias marcas que nos muestran que una iglesia es sana. Entonces, en las predicaciones que voy a ir exponiendo de aquí hacia adelante, vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos, como reforzando lo que el pastor ya va a estar explicando de cómo la iglesia se está formando, y yo voy a estar exponiendo en relación a cuáles son estas señales o estas marcas que nos permiten identificar que una iglesia es sana, ¿ya? Y el día de hoy vamos a estudiar un punto que es sobre una iglesia que nace de la palabra, ¿ya? Vamos a mostrar un punto fundamental de que la palabra de Dios es la base de una iglesia sana, de una iglesia saludable. El versículo que tenemos el día de hoy se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estudiar de los versículos 1 al 5. Y dice así, vamos a leerlo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, la idea que hoy día podamos aprender cómo nace verdaderamente una iglesia, ¿no es cierto? Y que podamos entender y comprender que la palabra de Dios, no es opcional, sino que es esencial y fundamental para la salud espiritual de la iglesia. La idea que con eso nos vayamos el día de hoy, entendiendo esa importancia, y que también nosotros podamos renovar nuestro compromiso personal y nuestro compromiso como iglesia con la predicación. Y no solo con la predicación, con la exposición de la palabra, sino también con la obediencia a la palabra de Dios, ¿ya? La idea que podamos entender eso el día de hoy. Entonces, vamos a estudiar algunos puntos relacionados a la importancia ya de cómo la iglesia nace fundamentada en la palabra de Dios. Vamos a estudiar algunos puntos hoy día que dice así. Dice primero que el primer punto que vamos a ver es Dios crea vida por medio de su palabra. El segundo punto es la predicación expositiva, es una de las primeras marcas de una iglesia saludable. El tercer punto, la salud doctrinal, ya la salud espiritual, ya la importancia de una buena doctrina. Y el último punto es la palabra de Dios como medio de gracia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy día, para dar justamente respuesta a la importancia de la palabra de Dios y cómo nosotros debemos aplicarla en el día a día. Entonces, ahí sí podemos ver, ahí vemos algunas características que nosotros debemos tener en claro. De hecho, primero, aquí algunas normas de evaluación. Dice, la norma de evaluación no es la cultura, sino que es la escritura. Entonces, podemos ver hoy en día que muchas iglesias o muchas congregaciones caen en esto y empezamos a ver algo que puede ser como un falso crecimiento o una falsa fundamentación de la iglesia. ¿Por qué? Porque quizás podemos ver iglesias con grandes números, con grande asistencia, ya que tienen gran impacto mediático, que todo el mundo las pueda conocer, infraestructuras grandes, innovación humana, así que puedan tener distintos tipos de espectáculos, de cosas que permitan de que sea más visible y más llamativa, ¿ya? Y muchas veces quizás podríamos pensar de que eso puede ser como una señal de que la iglesia está bien, que está creciendo, ¿ya? Pero hay otras cosas que las que nosotros debemos fijarnos en una iglesia que es saludable, más allá de lo visible, de lo espectacular, ya de lo numérico que puede hacer una iglesia. Señales de una verdadera salud bíblica: la fidelidad, ¿no es cierto?, la perseverancia, la pureza, la santidad,
la sana doctrina, la oración, la misión, podemos agregar muchas más, el confrontar el pecado, ¿no es cierto? Son señales que debiéramos nosotros considerar dentro de una iglesia para considerarla saludable. Hay un autor que se llama Max Weber que dice, la iglesia debe ser reformada constantemente por la palabra de Dios. Así como nuestra vida, nuestra santificación es un proceso que es día a día hasta que Cristo venga por nosotros, asimismo la iglesia debe ser reformada día a día. ¿Y cómo debe ser esta reforma? A través de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver algunas cosas. Por ejemplo, una pregunta fundamental que debemos hacer es, ¿sobre qué nace y sobre qué se sostiene una iglesia? Aquí vemos algunos dibujitos. ¿Se sostiene sobre la personalidad de algún líder atrayente? ¿Algún pastor con carisma, no es cierto? ¿O no? Podemos ver también que muchas iglesias se pueden sostener bajo esa figura. Y miremos cómo se va debilitando la base. Sobre una estructura organizacional eficiente, así como una iglesia con superestructuras organizada, ¿ah? o llena de estrategias o eventos emocionales, no sé, con distintas actividades y eventos como para poder aumentar el número. Entonces, si nuestra iglesia la fundamentamos sobre este tipo de cosas, finalmente las bases se van a ir debilitando. Vamos a crecer en número, en estructura, pero no en lo fundamental. Entonces aquí dicen, no, la iglesia nace y se sostiene sobre una sola base fundamental, que es la palabra proclamada fielmente. Esa es la base sobre la cual nuestra iglesia debe ser fundamentada. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia no es una invención humana, sino que la iglesia es algo que nació en el corazón de Dios. Por lo tanto, es Dios el que la hace nacer, crecer y desarrollarse y transformarse día a día, hasta que finalmente todos podamos llegar a la estatura de varón perfecto, como dice su palabra, que es Jesucristo. Entonces, la iglesia, como decíamos acá, no es una invención humana, no es un proyecto sociológico, sino que la iglesia es el pueblo redimido de Dios, formado por cada uno de nosotros. Entonces, si la iglesia no se sostiene sobre algo fundamental, como es su palabra, la iglesia no tiene futuro. Podemos recordar la parábola de las dos bases que muestra Jesús en el Sermón del Monte, ya a finalizar el Sermón del Monte, diciendo que si finalmente nuestra vida la fundamentamos en la verdad de la palabra en Cristo, somos comparados como esa persona que construyó su casa sobre la roca, que vinieron las pruebas, las dificultades y la casa no se cayó. Pero si nuestra vida o nuestra iglesia la fundamentamos sobre cosas vanas, ya sobre cosas que no son fundamentales, nos compara por esa persona que construyó sobre la arena y finalmente, después de las dificultades, esa casa se derrumba. Y no solo se derrumba, dice la Escritura, sino que fue grande su ruina. ¿Ya? Fue una destrucción completa. Entonces, asimismo, nuestra iglesia debe estar bajo el mismo fundamento. ¿Amén? Entonces, vamos viendo el primer punto. Dice, el origen de la vida espiritual. Habíamos visto que Dios crea su iglesia, ¿no es cierto?, por medio de su palabra. Dios crea vida por medio de su palabra. Y ahí nos podemos remontar directamente al Génesis, al principio. ¿Cómo Dios creó todas las cosas? Con su palabra. ¿No es cierto? Y en los primeros versículos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios tal cosa, y eso fue hecho. Y así fue avanzando día a día en la creación. Entonces Dios dijo y fue creado conforme a su palabra. Entonces vemos desde el principio que esto es así. Y esto es un patrón que nosotros podemos ir viendo a lo largo de toda la Escritura, ¿ya? Podemos ir viéndolo en todo momento. Quizás podemos tomar hasta un ejemplo del libro de Ezequiel, capítulo 37, cuando recordemos el ejemplo del profeta frente al valle de los huesos secos, ¿no es cierto? Vio algo totalmente seco, sin vida, sin nada, y finalmente Dios le dice, o sea, vamos, declara esta palabra de vida que yo te estoy dando. Y finalmente, ¿qué pasó con esos huesos secos? Volvió a la vida. ¿Por qué? Porque se proclamó y se declaró la palabra de Dios. ¿Ya? Algo muerto se convierte en vida. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que nuestra vida antes de Cristo estábamos muertos en delitos y en pecados. Por lo tanto, es Dios el que nos infunde nuevamente ese aliento de vida para que nuestra vida espiritual vuelva a vivir y a renacer, porque estábamos completamente muertos. Entonces, en todo momento, la palabra de Dios es la iniciadora de nuestra vida, nuestro nacimiento, de la iglesia.
Entonces, Dios siempre ha creado a su pueblo por medio de su palabra, no por métodos, no por creatividad, no por estrategias humanas, sino por su palabra. Dios siempre lo ha hecho así, ¿ya? Dios siempre lo ha hecho así. Y esto es también lo que nosotros vemos en todo el transcurso del libro de los Hechos, cómo la iglesia se va formando, cómo la iglesia se va desarrollando, todos los desafíos que vamos a ir aprendiendo, a la cual la iglesia se fue sometiendo, y cómo Dios empezó a estructurar y a darle forma a las primeras congregaciones. Entonces, vemos también la primera predicación del apóstol Pedro, ya que ya lo expuso nuestro pastor en las últimas predicaciones, que ¿cuántas personas se convirtieron? ¿Se acuerdan? 3.000 personas. ¿Cómo lo habrá hecho? Con la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ya, imagínense, o sea, no había parlantes, no había micrófono, no había grandes anfiteatros, ya, no había grandes estructuras. Y con una predicación se convirtieron en 3.000 personas. ¿Y qué predicó el apóstol Pedro ahí? Predicó partiendo con la profecía de Joel, entonces empezó a citar el Antiguo Testamento, empezó a citar la palabra de Dios, también empieza a citar a los salmos, empieza a proclamar a Cristo, ¿no es cierto? A Cristo crucificado y a Cristo resucitado, comienza a proclamar. ¿Y qué ocurrió? Se convirtieron en 3.000 personas. Es posible que sean más porque por lo general en la Biblia cuando se hablan de personas se contaba por lo general a los puros hombres, ¿no es cierto? Entonces, cuando habla de esas 3.000 personas son como 3.000 hombres, pero sumémosle, no sé, si tenían esposas, si tenían hijos, si tenían, no sé, siervos, empleados. O sea, imaginemos, o sea, no era un número que no eran simplemente 3.000 personas, podrían haber sido 6.000 hasta 9.000 incluso. Personas que se convirtieron con ese primer mensaje. Entonces, la iglesia nace cuando la palabra de Dios es proclamada. Entonces, la iglesia es producto de revelación divina, no de innovación humana. Sin palabra no hay iglesia. Puede haber reuniones, pueden haber actividades, puede haber música, ¿no es cierto? Pero no va a haber iglesia. No va a haber iglesia. Miren lo que dice acá. Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Incluso eso, o sea, hasta la fe que Dios pone en nuestros corazones, ¿no es cierto?, es gracias a la palabra de Dios que llegó a nuestros corazones. Que su Espíritu Santo activó esa palabra de Dios en nuestras vidas para hacernos renacer, para poder creer. ¿Ya? Por eso es importante y es fundamental. Por eso esto es como el primer pilar fundamental del origen de la iglesia y el origen de nuestra fe. Entonces, esto tiene implicaciones enormes para nosotros, ya que la iglesia no debe nacer, como lo dijimos, por el carisma de un predicador, sino que debe nacer por la palabra que es proclamada fielmente. En el texto que leímos al inicio, en el versículo 2, en una parte dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra. No le dice a Timoteo, sé creativo, ¿no es cierto? Arma una dinámica de grupo, juntémonos aquí, juntémonos allá, hagamos una convivencia. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, ¿ya? Ya no estamos aquí en contra de esas cosas, porque esas cosas pueden ser muy positivas si la palabra de Dios es la centralidad de las cosas, ¿ya? Pero ¿cuál es la estrategia que el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo? Que prediques la palabra. No le dice nada más. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Entonces, no le dice que sea creativo, sino que le dice que sea fiel, porque la iglesia es producto de la revelación divina, ¿ya? Bueno, aquí ya, esto ya lo habían mencionado, ya de cómo parte primero la creación. Hay un ejemplo cuando en el ejemplo de Ezequiel hacen revivir estos huesos secos. Y aquí el ejemplo que estamos hablando sobre la iglesia, en Hechos dice que Pedro no organiza un concierto ni una dinámica, sino que simplemente predica a Cristo. El resultado, 3.000 personas creen. Entonces, el patrón de Hechos dice, la proclamación precede al crecimiento. Entonces, la palabra del Señor crecía, como dice en Hechos 6, 7, que lo vamos a estudiar más adelante con nuestro pastor. Entonces, el proclamar la palabra de Dios es lo primero antes del crecimiento de una iglesia. Entonces, no puede haber un crecimiento verdadero si no hay una proclamación real de la palabra de Dios. Si no es así, finalmente sería un crecimiento vacío, ya solo por número. Y esa no es la iglesia, esa no es la idea y no es el ejemplo
bíblico. Entonces acá deberíamos preguntarnos, ¿es la palabra de Dios el centro de nuestra vida congregacional? ¿Ya? ¿Es la Biblia la autoridad suprema en nuestras decisiones? ¿Amamos escucharla aunque nos confronte? ¿Estamos dispuestos a someternos a la palabra de Dios? Son preguntas que debemos analizarnos cada uno en este día. Porque si queremos ser una iglesia verdaderamente sana, debemos comenzar por donde Dios comienza todo, a través de su palabra, ¿no es cierto? Dios crea vida por medio de su voz, y cuando la voz de Dios se proclama fielmente, la iglesia de Dios florece. Por eso es importante la proclamación de la palabra de Dios. Como segundo punto sobre la exposición expositiva. Entonces, el segundo pilar sobre esto es la predicación expositiva. ¿Ya? No es simplemente una metodología de estudio de predicación, sino que es un mandato que nosotros debemos tener claro. ¿Ya? Lo que dice ahí en Timoteo, dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Ya? Esa es una proclamación que el apóstol Pablo está haciendo y le está diciendo a Timoteo lo que tiene que hacer. Entonces, que prediques, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. ¿Ya? Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, ¿ya? Y con doctrina, ¿ya? Con doctrina, con palabra de verdad, con palabra sana. Entonces, esto no es un mandato que sea opcional ni una sugerencia que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, sino que es un encargo, ¿ya? Es un encargo que es solemne. Entonces, Dios crea vida por medio de su palabra. Y la pregunta vital es, ¿gobierna la Escritura en el púlpito? El mandato del apóstol Pablo no deja espacio para la ambigüedad. No es una sugerencia ni una opción estilística, sino que es un encargo que es solemne, es algo, una declaración que Dios está haciendo. Entonces, como volvemos a repetir, la autoridad no está en el predicador, sino que está en la palabra que el predicador está exponiendo, ¿ya? Entonces, muchas iglesias hoy en día lamentablemente han caído en que el sermón simplemente se convierte en un discurso que es más motivacional, ¿no es cierto? Que eso puede ocurrir en charlas inspiracionales o predicaciones que están fundamentadas en experiencias humanas, ya o en experiencias emocionales. Pero el apóstol Pablo aquí dice, predica la palabra. No dice inspira a las personas a tal cosa. No, dice predícale las palabras, exhórtale, redargúyeles, repréndelos. ¿Ya? Eso con paciencia, eso es lo que está diciendo. Entonces, predicar la palabra de Dios en forma expositiva nos permite poder entender cuál es el rumbo de lo que Dios está enseñando a su iglesia y a su pueblo. Muchas veces, tomando ese mismo ejemplo, en la iglesia se pueden tomar como... lo importante de esto es que se pueda exhortar y predicar todo el consejo de Dios. Porque muchas veces dentro de alguna predicación se puede solamente orientar a un tema. Quizás hablamos solamente del amor, solamente de la bondad, pero a veces no se confronta lo que es el pecado. ¿Ya? Entonces, carecemos muchas veces en alguna predicación poder tocar aspectos que son necesarios para el crecimiento real de la vida cristiana. Entonces, por eso es importante hablar de todo el consejo de Dios. Dios es bueno, sí, Dios es amor, pero la Escritura dice que también es fuego consumidor, ¿no es cierto? Entonces, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero no toma por inocente al culpable, ¿no es cierto? Entonces, predicamos del amor de Dios, pero también predicamos de la consecuencia de estar lejos de Dios. ¿Ya? Predicamos sobre la ira de Dios, hay que predicar sobre la santidad, sobre la justicia, sobre todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma somos moldeados a la imagen de Dios, ¿ya? Y no simplemente creamos una figura centrada en la persona, en el ser humano, sino que nos formamos y nos desarrollamos a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo. Entonces aquí, sometidos al texto bíblico. ¿Ya? Dice, lo fundamental de esta exposición es esto. Dice, exponer, dice, abre y revela lo que dice un versículo específico. Esto es lo que siempre tenemos que tener en claro. ¿Ya? El pastor siempre toma como modelo de predicación. Explicar, ya, desglosar cuidadosamente el significado original. Es siempre importante entender el contexto en el cual está hecha la palabra de Dios.
y cómo lo podemos aplicar el día de hoy a nuestras vidas. Entonces esto es súper importante. Entonces, repetimos, la autoridad no está en el carisma del predicador, sino que está en la escritura. El texto marca el ritmo, el énfasis y la aplicación. Y en el versículo que leímos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo no dice inspira o motiva, dice predica la palabra, ¿ya? Que eso es lo importante. La iglesia se enfrenta también, aquí a la iglesia se enferma cuando el púlpito es débil, ¿ya? El peligro inminente de un púlpito débil. Eso es lo que vamos a ver ahora. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso es lo que dice la Escritura. Sufrirán el tiempo, es decir, van a padecer porque no hay sana doctrina. ¿Y qué es lo que dice a continuación de ese versículo? De que no hay sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces se va a llegar el momento en donde no se va a predicar la sana doctrina y las personas van a querer anhelar escuchar la sana doctrina y ¿qué van a encontrar? Personas charlatanes que finalmente van a predicar conforme a su concupiscencia. Y cuando hablamos de la concupiscencia hablamos de los malos deseos del corazón, ¿ya? De lo que ellos consideran que debe ser predicado. Y no se predicará la sana doctrina. Entonces, esta palabra de sana doctrina implica salud espiritual. Se habla de pureza de la iglesia, ¿ya? Entonces hay que explicar esto mismo, ya que la salud doctrinal es algo esencial de la iglesia. Y eso es algo que no solamente, que eso es algo que es invisible, porque parte en el corazón de la persona, pero también debe reflejarse en la forma en cómo la iglesia se mueve y cómo actúa, ¿ya? Tiene que haber una relación entre lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros vamos haciendo, ¿ya? Dice aquí, la primera ruta dice, cuando el mensaje se adapta a la cultura, eso es un grave error. ¿Qué pasa? Se suaviza el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ¿no es cierto? Entonces Dios acepta todo, Dios recibe todo, porque Dios es amor, ¿no es cierto? Total, el amor es amor, ¿no es cierto? Lo hemos escuchado todo eso en el día de hoy, ¿no es cierto? Hemos escuchado muchas este tipo de cosas. Amor es amor, así que da lo mismo como venga, de donde provenga, porque el amor es el amor. Finalmente, ¿y eso qué termina siendo? Se empieza a suavizar lo que es el pecado. Se diluye la doctrina, porque para no confrontar empezamos a suavizar y ya no se predica lo que es la verdad, sino que se empieza a maquillar y suavizar la verdad. Se debilita en la santidad y la misión de la iglesia se confunde. Estas son algunas características que hay un estudioso bíblico, no sé si lo han escuchado, no sé pronunciarlo, pero Wayne Grudem, que en su tratado de teología en relación a la iglesia habla sobre qué pasa, cuáles son como las señales de este error, de cuando la iglesia se comienza a adaptar a la cultura, ¿ya? Cuando Dios a nosotros nos transforma, dice la Escritura que quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne. Cuando hablamos de ese corazón de carne, habla de un corazón que es sensible, ¿ya? ¿Sensible a qué? Sensible a su palabra, pero también es sensible al pecado, porque ante cualquier pecado que uno comete, automáticamente se resiente y vuelve a Dios en perdón y en arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero cuando nos empezamos a alejar de la palabra de Dios, nuestro corazón comienza a endurecerse, pues nuestra mente comienza a endurecerse, ¿ya? Y ya no somos tan sensibles al pecado. Y empezamos a buscar dentro de la misma escritura justificaciones para nuestro propio pecado, ¿ya? Total, Dios me ama igual, tal como soy, ¿no es cierto? Total, el Señor ya me salvó, así que ya estamos listos, ¿no es cierto? Son errores en los que nosotros podemos caer, ¿ya? Finalmente, como tomando a la ligera la gracia de Dios. Total, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿o no? ¿No dice la palabra eso? Entonces, ya, no, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. O sea, no podemos hacer eso, porque ya somos limpios, ya somos hijos de Dios, tenemos que vivir conforme a su palabra. Nos debemos justificarnos con la palabra nuestro propio error, nuestro propio pecado. Eso no lo podemos hacer. Esta segunda ruta dice, cuando el texto gobierna, tenemos protección. ¿Por qué? Porque hay confrontación, se confronta el pecado.
Y si confrontamos el pecado, la iglesia se protege. Se afirma la verdad y se protege a la iglesia. Se anuncia todo el consejo de Dios, produciendo madurez y estabilidad. Por eso esto es importante, porque si no se confronta el pecado, no se afirma la verdad, la iglesia no va a ser protegida. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que tener siempre en claro eso, que la estabilidad espiritual viene cuando se enseña por completo la palabra de Dios. Entonces, la predicación real, la predicación verdadera, ya una predicación expositiva que se exponga todo el consejo de Dios, va a proteger a la iglesia en contra del error, ¿ya? Por eso es la advertencia del apóstol Pablo, ¿sí? Porque van a venir maestros conforme a sus propios malos deseos. ¿Para qué? Para poder desviar a la iglesia del Señor. Entonces, en este punto, la predicación esta predicación expositiva hace que el predicador o el maestro que está exponiendo se someta al texto bíblico, se someta a la palabra de Dios, ¿ya? Porque uno puede caer en imponer sus propias ideas, ¿ya? De lo que cree que se debe exponer. Entonces, si nosotros no sometemos nuestra vida, ¿ya? Al texto, nuestra predicación puede ser alejada de la verdad bíblica que está en ese punto, ¿ya? Y entonces esto puede ser peligroso para la salud de la iglesia y permite que el error y las falsas enseñanzas puedan proliferar. Un tercer pilar fundamental que estábamos hablando sobre la salud doctrinal. Entonces, la doctrina no es un lujo académico, sino que es medicina para el alma, ¿ya? Lamentablemente he escuchado en muchos lugares, en muchos lugares, lamentablemente, en algunas iglesias, en donde a veces se malentiende y se critica el exceso de estudio, ¿ya? En donde se le toma como algo más negativo, porque muchas veces se malentiende el versículo de que la letra mata, ¿ya? Entonces, sí, la letra mata, la ignorancia mata la letra, ¿no es cierto? Y el pecado, justamente. Entonces, cuando hablamos de la letra mata, es otra idea, que nada que ver con eso, ¿ya? Porque el apóstol Pablo en ese versículo dice, insta, instruye, exhorta en doctrina, ¿sí? En doctrina. Entonces, el estudiar, el aprender, no es un lujo académico, es una necesidad. ¿Por qué? Porque es medicina para el alma, es sanidad para la iglesia. Entonces, una buena doctrina va a permitir una iglesia sana espiritualmente. Entonces, si la iglesia de Dios nace por la palabra y por la predicación, entonces debemos entender que esto no es un lujo, sino que es algo fundamental en nuestra vida, no solo personal, sino en nuestra vida como iglesia. Mira lo que dice en Timoteo 4:3, que ya lo habíamos leído, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina. ¿Ya? Esto puede sonar frío, tétrico incluso, porque no van a sufrir sobre esto, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, o sea, ya no van a ser confrontados por la verdad, ya no van a tener la verdad ahí mismo. Muchos creyentes reaccionan con incomodidad ante la palabra doctrina, como dice ahí, viéndola como algo frío, técnico o distante. Sin embargo, Pablo utiliza la palabra sana, que significa saludable. La doctrina bíblica es literalmente salud espiritual. Y en este sentido, como dice ahí, es una cuestión de vida o muerte para la congregación. ¿Ya? O la iglesia vive o la iglesia muere. ¿Ya? ¿Y de qué depende? De en qué esté fundamentada la iglesia. Tres funciones vitales de la sana doctrina. Primero, como dice ahí, forma nuestra identidad. Entonces, la iglesia no se define por las emociones, sino que se define por la verdad. ¿Ya? En Efesios 2, de los versículos 19 al 20, dice algo como que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ese es el fundamento de la iglesia, ¿ya? Estamos edificados sobre el fundamento, sobre la doctrina de los apóstoles y los profetas. Ese fundamento es doctrinal. Y una iglesia sin fundamento doctrinal es una iglesia que no tiene cimientos. ¿Y qué va a pasar? Como la parábola de las dos bases que mencioné al inicio. Va a ser grande su ruina, ¿ya? Puede verse bien por fuera, bonita, grande, numerosa, con buena música, con buenas luces,
con buenos cables para que no nos pase lo que nos pasó en delante, que estuvo chicharreando. Pero ¿qué va a pasar? Finalmente es una iglesia que se puede destruir en cualquier momento, porque no tiene base y no tiene fundamento. ¿Ya? Y de aquí nace la importancia de que una iglesia tenga una confesión de fe. Por eso es importante y los insto a que nos podamos conectar los días jueves, ya a los estudios que está haciendo el pastor y a los estudios paralelos que también está haciendo el pastor para las personas que se están incorporando a la iglesia. Es súper importante que tengamos una confesión de fe, porque la confesión nos delimita cuáles son nuestras doctrinas fundamentales, qué es lo que nosotros creemos como iglesia, y una iglesia sin esa doctrina clara va a ser víctima de los movimientos modernos, ya va a ser víctima de simplemente las modas que podemos ver en el día de hoy, ¿ya? Entonces, porque a veces la cultura, a veces las cosas, las tradiciones nos van a impedir a nosotros crecer, porque podemos imponer nuestras propias creencias propias, culturales, que pueden ser muchas veces antibíblicas, ¿ya? Por eso es importante eso. Entonces, es importante que forma nuestra identidad. Dice, la iglesia se define por la verdad que confiesa. Somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Ya? Como nombramos en el ejemplo, un edificio sin cimientos no resiste la tormenta. La segunda función de la sana doctrina es proteger contra la inmadurez. ¿Ya? Proteger contra la inmadurez. El versículo de... Aquí. El versículo de Efesios 4, versículos 13 al 14 dice, hasta que todos lleguemos, ¿no es cierto?, como dice la palabra, a la estatura de varón, hasta que todos lleguemos a la estatura de varón perfecto. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, ¿ya? Por eso es importante, podemos ver el ejemplo de los niños, que los niños están aprendiendo, están creciendo, se están desarrollando, y es importante una buena educación de parte de los padres a los niños para que los niños puedan crecer en forma sana y saludable. Lo mismo pasa con nosotros, ¿ya? Debemos ir creciendo, no como niños fluctuantes que vamos de un lado hacia otro, ¿ya? Sino que nos debemos someter directamente a la palabra de Dios, ¿ya? Para no ir moviéndonos, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina. Y pueden ocurrir horrores doctrinales producto de eso mismo, o sea, malos entendimientos, malas interpretaciones de esto. O sea, les voy a contar un ejemplo que viví hace hartos años atrás, en donde hubo un evento en Viña, no recuerdo ya muy bien, pero llegaron como cuando empezó como recién el movimiento como más apostólico, profético, así como super full, en donde vinieron unos apóstoles de no sé dónde, Centroamérica, y en la iglesia fueron invitados, y entonces la persona que va a hacer la invitación es como que llega y dice, tenemos que ir porque traen al Espíritu Santo, traen al Espíritu Santo. Y es como... Ya, no da más explicación. O sea, tenemos que ir porque traen al Espíritu Santo. ¿Dónde lo traen? ¿En una maleta? No, pues. Entonces, si una iglesia, si nosotros estamos fundamentados en la verdad, debemos darnos cuenta automáticamente de eso y no caer en la emocionalidad de, sí, vamos al evento porque vamos a recibir ese... No, o sea, entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Es un ejemplo que pasó hace harto tiempo atrás, pero cada uno quizás pueda tener una experiencia propia al respecto, ¿ya? Le estoy comentando una experiencia que tuve en relación a esta línea. Entonces, eso es una señal de falta de madurez, de falta de doctrina, de falta de enseñanza fundamental, ¿ya? Entonces, la claridad doctrinal evita que la iglesia sea manipulada o arrastrada por emociones temporales, ¿ya? Esto es súper fuerte, ¿ya? Entonces, no hay que perseverar en estas emociones, sino que hay que perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso mismo nos produce otra función, que la palabra, que la sanidad, que una sana doctrina nos va a producir una adoración correcta, ¿ya? Adoración correcta es lo que produce la sana doctrina. Ahí en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque eso es necesario, dice Cristo. Es necesario que adoren. Y los que adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, la adoración sin verdad es emocionalismo. Y la verdad sin adoración es formalismo.
Tenemos que tener un equilibrio en eso. Tenemos que adorar en espíritu y en verdad. ¿Y cómo nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad? Podemos hacerlo a través de una sana doctrina. Entonces, si nosotros aprendemos quién es Dios, quién es nuestro Dios, cuáles son sus características, sus atributos, nosotros de esa forma podemos adorarlo a Él como realmente es, ¿ya? No por lo que nosotros creemos, ¿ya? Entonces, la adoración sin verdad es emocionalismo y la verdad sin adoración es formalismo. La doctrina sana protege la centralidad de la centralidad. Se me repetía ahí, pero la sana doctrina protege la centralidad del Evangelio, que es Cristo. Eso es, ¿ya? Esa es la centralidad. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, ¿no es cierto? Que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿ya? La cabeza de la iglesia no es el pastor, no son los líderes, sino que es Cristo, ¿no es cierto? ¿Y quién es el pastor? Es la persona que Dios puso en este lugar para poder guiar al pueblo de Dios, ¿ya? Para que todos juntos nos podamos someter a la cabeza que es Cristo. El último pilar de la importancia del fundamento de la palabra de Dios en una iglesia, como señal de iglesia sana, es la palabra como medio de gracia. Nosotros conocemos varios medios de gracia por los cuales nosotros podemos ir creciendo, que es, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, la oración, ¿no es cierto?, el congregarse, la comunión con unos con los otros, ¿ya? Son distintos medios por los cuales nosotros vamos a ir creciendo, desarrollándonos dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios es uno de esos medios de gracia. Un concepto clave dice, los medios de gracia son los instrumentos que Dios usa ordinariamente para impartir bendición espiritual a su pueblo. Entonces nosotros como hijos de Dios, como iglesia, recibimos bendición espiritual a través de este medio de gracia que es la palabra de Dios. Entonces es la palabra de Dios. Entonces no estamos hablando de algo ritual, ¿ya? Que tenemos que estar ahí, que tenemos que ir ritualmente estudiando la palabra, sino que estamos hablando de cómo Dios ha decidido obrar. ¿Ya? Dios no salva a nadie a través del entretenimiento, ¿ya? No santifica por medio de estrategias humanas, no transforma corazones producto de la creatividad, sino que Dios ha decidido usar su palabra, ¿ya? Entonces no es ritualismo mágico, es la forma en que Dios, pero no es el ritualismo mágico, bueno, tengo un error de redacción, pero la forma en que Dios ha decidido obrar es la palabra de Dios. ¿Ya? Como dice acá, Dios no salva a través del entretenimiento ni santifica con estrategias humanas. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Eso está ahí en Romanos 1:6, ¿ya? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación. No dice que el Evangelio contiene el poder, sino que el Evangelio es el poder. Es la palabra de Dios, es el poder, ¿ya? En 1 de Pedro 1:23 dice que somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta regeneración ocurre por medio de la palabra de Dios, ¿ya? Significa que cuando la palabra de Dios es proclamada fielmente, algo sobrenatural ocurre. ¿Y qué es eso? Que el Espíritu de Dios toma esa palabra, la aplica a nuestros corazones y nos da vida nueva. La palabra de Dios, dice, es el instrumento divino de transformación. Primero, es un medio de conversión. ¿Ya? Es un medio de conversión. El Espíritu usa la palabra para abrir los corazones. No hay manipulación, sino que hay proclamación bíblica. ¿Se acuerdan de la historia de Lidia? ¿Ya? Déjenla ahí porque después el pastor la va a exponer más adelante. Pero un pequeño spoiler, resumen. Dice, en Hechos 16:14, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que dice el relato? Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces ella estaba ahí, ¿no es cierto? Escuchando, ¿y qué dice? El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Porque era importante que ella escuchara la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se convirtiera, ¿ya? El Señor abre el corazón de Lidia, pero lo hace mientras la palabra de Dios es proclamada. Ese es el patrón divino, ¿ya? Dios obra a través de medios.
pero el medio principal es su palabra, ¿no es cierto? Hay distintas formas, pero hay Dios, en la palabra de Dios, la que va a abrir el corazón y el entendimiento. Entonces ahí vemos un claro ejemplo de cómo la palabra de Dios actuó en la conversión de Lidia, ¿ya? ¿Qué más? La palabra de Dios también es un medio de santificación. Dice, la transformación y purificación progresiva ocurre cuando la verdad entra al corazón. Ahí en Juan 17:17, esto es parte de la oración que hace Jesús antes de, ya es como la oración que hace Cristo por sus discípulos antes de ser finalmente entregado. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces somos santificados a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Ya? Entonces, ese es la segunda parte importante. Nos convertimos por su palabra, somos santificados por su palabra y finalmente somos preservados por su palabra. ¿Ya? Esto nuestro hermano Alberto ya expuso respecto sobre la perseverancia. Entonces, ahí es importante que nosotros podamos tener siempre claro esto. Entonces, frente a presiones culturales o ideológicas cambiantes, la palabra de Dios nos ancla y nos sobreedifica. En el Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, nuestro caminar lo vamos a guardar, ¿haciendo qué cosa? Guardando la palabra de Dios. Esto nos ayuda a perseverar. En Hechos 20 dice, el apóstol Pablo en Hechos 20, versículo 32 dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo en ese versículo? Nos está encomendando a la palabra de gracia. ¿Para qué? Para poder sobreedificarnos, ¿ya? Para poder seguir creciendo bajo el fundamento que ha sido puesto en nuestras vidas. Entonces, en resumen, dice, una iglesia sana no es perfecta, claramente. Eso tenemos que tenerlo claro. No vamos a encontrar ninguna iglesia perfecta porque la iglesia está formada por cada uno de nosotros. Que recordemos que la palabra de Dios dice que de lo vil y lo despreciado ya del mundo Dios nos tomó para formar un pueblo. Entonces recordemos siempre esto. Dentro de la iglesia estamos todos los viles y los despreciados, ¿ya? Por lo tanto, en ese sentido, nunca nuestra iglesia va a ser perfecta. Pero debe tener señales que nos indican que vamos por buen camino, que vamos en una iglesia sana y saludable, ¿ya? Entonces, una iglesia sana no es perfecta, no es espectacular y no es necesariamente famosa. Es una iglesia que es fiel al todo el consejo de Dios. Eso es lo que nosotros a eso debemos apuntar. No a la perfección y espectacularidad como iglesia, sino que debemos apuntar a todo, ser fiel a todo el consejo de Dios. Desde el origen, que nace únicamente cuando Dios habla. Desde el método, que está sostenida por la predicación expositiva fiel a la palabra de Dios. Por su sustancia, ¿por qué? Porque está cimentada y fundamentada en la sana doctrina como medicina espiritual, que esto es lo que estuvimos viendo. Y en poder, ¿por qué? Porque este poder permite la transformación por medio de su palabra como un medio de gracia. ¿Queremos tener poder de Dios? Leamos la palabra, estudiémosla, apliquémosla y de esa forma podemos desarrollar el poder de la palabra de Dios. Ya no a través de gritos, no a través de cosas de parafernalia ni de cosas extravagantes, sino a través de la exposición sana de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios crece, ¿qué pasa con la iglesia? También la iglesia crece. Y ahora un desafío para nosotros, ¿ya? Es nuestra responsabilidad personal también esto. ¿Por qué? La iglesia no es solamente una institución externa, visible, que podemos ver acá, sino que somos nosotros. La iglesia no se sostiene por la personalidad de un hombre, sino que se sostiene por la voz de Dios. Si queremos una iglesia más fuerte y madura, ¿a qué debemos comprometernos? A estas cosas. Primero, debemos amar la palabra de Dios, escucharla aunque nos confronte. Esta es nuestra responsabilidad, ¿ya?
En toda la predicación del día de hoy hablamos sobre la importancia de la palabra de Dios, pero eso no se va a poder llevar a cabo si nosotros no hacemos un compromiso personal para que la iglesia pueda convertirse en una iglesia verdaderamente sana. Entonces, primer punto para nosotros, escuchar la palabra, amarla, aunque nos confronte, aunque no nos guste, tenemos que escucharla. 2, estudiarla con profundidad y sin fluctuar, sin cambiar conforme a lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿ya? Estudiar con profundidad, por eso esto es responsabilidad nuestra. Una vez que la amamos, una vez que la estudiamos, ¿qué debemos hacer? Obedecerla. No sacamos nada con convertirnos en grandes teólogos solamente por el conocimiento, porque eso es posible. Ya hay muchos grandes teólogos que tienen conocimiento porque estudiaron, pero lo importante es obedecerla, ¿ya? Sometiéndonos a su autoridad suprema en toda decisión. Y esto se estudia en la confesión de fe, lo estudiamos en los primeros capítulos, al principio, cuando estudiamos respecto a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es nuestra máxima regla de fe, de práctica, ¿ya? Esto es importante. Y si nosotros la amamos, si nosotros estudiamos, si nosotros obedecemos, ¿qué vamos a hacer también? Defender la palabra de Dios. La verdad frente a las concupiscencias, a los malos deseos, a los malos pensamientos, a las malas prácticas culturales. Defender la palabra de Dios en contra de lo cultural. Si bien hoy en día no estamos padeciendo una persecución como lo están padeciendo nuestros hermanos en otras partes del mundo, ¿ya? Pero sí la iglesia está siendo perseguida, está siendo expuesta bajo estas cosas. Y nuestra función, nuestra responsabilidad como hijo de Dios es defender la palabra de Dios, ¿ya? La palabra de verdad. Y no permitir que la iglesia de Dios sea burlada producto de los malos deseos, los malos pensamientos de las personas. Finalmente, perseverar en la enseñanza apostólica, perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios, que eso es lo fundamental. Entonces, quiero que podamos reflexionar en esto, que hemos estudiado la importancia de la palabra de Dios, pero cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, ¿ya? Entonces, quedémonos con esto, ¿ya? Que hayamos entendido la importancia de la centralidad de la palabra de Dios, que no es algo opcional, sino que es una necesidad para la iglesia y de también como nuestra responsabilidad como hijo de Dios, como pueblo de Dios, de mantener que esto sea así. Amén. Así que oremos al Señor. Amado Dios, Padre bueno, Padre celestial, gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra en este día. Amado Dios, te damos gracias porque hemos creído a tu palabra, amado Dios. Te damos gracias porque tu palabra nos ha llevado hasta este punto, hasta este lugar, amado Padre. Te damos gracias porque a través de tu palabra te hemos podido conocer, nuestra vida ha sido regenerada y hemos podido estar en tus caminos. Amado Dios, te damos gracias, Padre eterno, porque un día tú saliste a nuestro encuentro a través de tu palabra, a través de entender tu evangelio, amado Padre, y te damos gracias por eso. Bendito Señor, también te pedimos que a través de esa misma palabra nos ayudes a perseverar, amado Dios, que nos capacites cada día a poder aprender, estudiar, obedecer tu palabra y que podamos perseverar hasta el final de los tiempos, hasta cuando tú vengas por nuestras vidas. Bendito Señor, te pido que seas poniendo ese deseo en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos, no solo de esta iglesia, sino de todas aquellas personas que conforman la iglesia tuya, amado Dios, que conforman tu iglesia, amado Dios, que está en todo el mundo, Padre eterno. Que todos podamos entender esta verdad y poder someternos única y exclusivamente a tu palabra y no ser expuestos, amado Dios, no movernos ante cualquier viento de doctrina que nos aparte desde la centralidad de tu evangelio. Amado Dios, permítenos que podamos crecer en una iglesia sana, amado Padre, que predique tu palabra, que sea tu palabra la centralidad de todo y que mayor aún podamos predicarte a ti, amado Padre, a nuestro Cristo que ha muerto, ha sido crucificado, que ha sido y que resucitó por amor de nosotros. Amado Dios, te damos gracias y te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.